que abran sus Biblias allí, en el Evangelio de Marcos, y vamos a considerar hoy los versículos 16 hasta el versículo 22. Y quiero explicarles algo antes. La verdad que no es la mejor forma de cortar el texto donde vamos a estudiar, pero yo no puedo extenderme mucho más hoy. Tengo un viaje a Buenos Aires a la noche y tengo que viajar al aeropuerto, así que necesito cortar la sección, pero lo he puesto en un lugar donde creo que va a ayudarnos a recordar a nosotros la enseñanza principal, porque el tema va a continuar por 2 domingos más y que tiene que ver con el Hijo de Dios y su completa autoridad. Así que si ustedes quieren tener eso en mente, vamos a hacer un pequeño repaso ahora y a introducirnos en los versículos que vamos a considerar. Vamos a orar primero al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra y te agradecemos, Señor, por poder considerarla en esta noche. Gracias por todos los que nos visitan, que están escuchando tu palabra, que están anhelando un lugar donde poder congregarse y adorarte y también conocer más acerca de nuestro Salvador. Pedimos que tú guíes este tiempo, que podamos aprovecharlo bien, que podamos sacar con gozo, Señor, verdades de las Escrituras que transformen nuestras vidas. Así que te agradecemos mucho por tu palabra. Creemos que ella tiene poder para edificarnos, tiene poder para transformar vidas y contamos, Señor, con absoluta seguridad de que tu palabra no vuelve vacía. Así que te rogamos que tú la uses y que nos permitas disfrutarlo en esta hora, más allá de avanzar en un sermón, de realmente disfrutar la voz de Dios a través del Evangelio de Marcos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, Marcos, como los demás evangelistas, Mateo, Lucas y Juan, está queriendo demostrar que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es Dios. Y esto es muy importante, esto está de acuerdo con las Escrituras. Juan dice al final de su libro, el Evangelio, que estas cosas se han escrito para que creamos que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Así que el propósito de Dios es que cuando nosotros leemos los Evangelios podamos entender que realmente Jesús es el Hijo de Dios y lo va a mostrar no solamente por su obra, su muerte y resurrección, pero también por lo que Él ha hecho durante su ministerio. Claramente no está todo en los Evangelios de lo que Cristo hizo, pero está lo necesario que nosotros necesitamos considerar. Y Marcos está demostrando que Jesús es el Hijo de Dios, por eso empieza el Evangelio diciendo principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Pero también está queriendo mostrar, como los otros evangelistas, que Jesús es el Rey. Por eso comienza con la llegada de un heraldo, que es Juan el Bautista, anunciando la llegada de un rey. Los romanos, quienes fueron probablemente los receptores de este evangelio, es el evangelio más corto, es un evangelio rápido, es un evangelio estilo periódico. Los romanos probablemente estaban sorprendidos de que alguien estaba anunciando la llegada de una persona de la forma que lo hacían los heraldos en la llegada de un rey. Juan el Bautista predicaba hablando de la llegada del Señor Jesucristo. Y todo el argumento tiene este propósito de parte de Marcos. Pero Marcos, a partir de lo que vamos a ver ahora, en versículos 16, realmente hasta el final del capítulo 1 es fabuloso lo que ocurre, pero es un bombardeo de demostraciones maravillosas del poder de Cristo sobre las enfermedades, sobre los demonios, pero eso lo vamos a ver el próximo domingo. Vamos a ver la autoridad de Cristo, las pruebas contundentes de la autoridad de Cristo que muestran, juntamente con la aprobación del Padre y del Espíritu Santo que están en versículos 10 y versículo 11, juntamente con estas pruebas, muestran que el Señor Jesucristo es quien Marcos dice ser. No solamente Él mostró autoridad, no solamente recibió la aprobación del Padre, mostrando que tiene autoridad del Padre y del Hijo, del Padre y del Espíritu Santo en el bautismo, pero también mostró su autoridad al tener victoria sobre la tentación en un entorno que ningún ser humano jamás enfrentó. En un desierto, 40 días sin comer ni beber, tentado por Satanás en medio de las fieras, y aunque estaban los ángeles que le servían, Jesucristo venció la tentación con las Escrituras. Y todas estas verdades que vimos nosotros nos ayudan a recordar que el Salvador, el Hijo de Dios, que está presentándonos Marcos, es suficiente para nuestras necesidades hoy en día. Y vamos a continuar viendo un poco más de eso.
Y también, por supuesto, Marcos muestra la autoridad del Hijo de Dios al mandar a los hombres a que se arrepientan y crean. Cristo comenzó su predicación, comenzó predicando y no sugirió a los hombres una nueva religión. Él mandó a los hombres que se arrepientan y que crean en el Evangelio. Eso está en versículos 14 y 15. Y ahora vamos a ver en esta noche la autoridad de Cristo sobre dos áreas. La autoridad de Cristo sobre los hombres, sobre las personas, diversas personas, y también sobre diversas situaciones. La primera es la autoridad de Cristo sobre los hombres. Observemos versículos 16 al versículo 20. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Bueno, aquí está el Señor Jesucristo y dice, está andando junto al mar de Galilea, está caminando junto al mar de Galilea. Y claro, él comenzó a predicar, lo vimos en versículos 14 y 15, comenzó a predicar, y los que predicaban o los que enseñaban eran automáticamente reconocidos como rabinos o maestros judíos. La realidad es que los rabinos eran seguidos por personas porque las personas escogían al maestro que querían. Había muchos rabinos y muchos estaban en las sinagogas y iban a las sinagogas y me gusta cómo enseña me gusta cómo enseña, entonces yo voy a seguir a esta persona, yo voy a seguir a esta persona, voy a seguir a esta persona. Seguían a sus propios rabinos. Los rabinos no escogían a nadie, ellos eran escogidos por las personas. Así que tenemos una diferencia acá con el Señor Jesucristo como maestro, porque Él decide las personas que le van a seguir. Él es quien define, Él es quien llama a las personas que van a seguirle en su ministerio, o en su ministerio que Él vino a realizar. Jesús manda a las personas que le sigan, y esto habla de la autoridad y la soberanía absoluta de Jesús. Porque las personas que van a seguir al Señor Jesucristo aquí no eran personas desocupadas, eran personas que tenían un trabajo, y era un trabajo muy importante, era el trabajo más importante en ese lugar porque la gente vivía de la pesca en el mar de Galilea. Había muchísima cantidad de peces en ese lugar y los pescadores pescaban y luego vendían este pescado y era su vida cotidiana. Entonces, antes de ver algún detalle de estas personas que Cristo escogió ahí, la respuesta de estos hombres, quiero que notemos esto, que la respuesta de estas personas tan rápido, dejan sus redes, dejan a su padre y sus redes y siguen a Cristo. Esta respuesta es una figura, una ilustración de lo que ocurre con las personas que se arrepienten de sus pecados. Ya vimos que Cristo predicaba el arrepentimiento y Marcos, como es rápido, está diciendo, miren, así lucen las personas que realmente se arrepienten y creen en el Señor Jesucristo. Le siguen inmediatamente. Siguen a Jesús porque Él es quien ahora tiene el lugar más importante en sus vidas. Bueno, la Biblia dice en el libro de Romanos, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios les levantó de los muertos, serás salvo. O sea, tener un conocimiento de Cristo mental no es suficiente. Es importante porque nosotros escuchamos de Cristo y nos informamos a través de los evangelios de quién es la persona de Cristo. Pero esto no es suficiente para la salvación. Esto lo podemos aprender en cualquier lugar. Uno puede estar sentado en este lugar y escuchando acerca de Cristo, pero no significa que está siguiendo al Señor Jesucristo. La verdad es que la persona que sigue a Cristo ya le reconocen como Señor. Y esto es lo que va a pasar con los apóstoles más adelante en el Evangelio de Marcos. La transformación de estos hombres es muy importante porque para ellos esto significaba un nuevo objetivo. Ellos ahora serían
pescadores de hombres. Este es un nuevo objetivo. Es la sensación que habrán tenido ellos cuando Jesús utiliza una imagen familiar para ellos. Eran pescadores y de repente les dice, van a ser pescadores de hombres. ¿Sabe cuál es la diferencia? Los pescadores sacaban los peces vivos y se los llevaban muertos a sus casas. Pero lo que van a hacer estos hombres ahora es sacar personas de la condenación muertos y llevarlos vivos a través del Evangelio. Y esta imagen es muy conocida para ellos y la utiliza para asociar la tarea que ellos tienen ahora. Yo creo que la imagen nos permite ahora, porque lo que está ocurriendo aquí es que Cristo está comenzando a hacer lo que luego al final de su ministerio va a decir que es la gran comisión. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Él está mostrando, Él está ejemplificando ya desde el inicio de su ministerio lo que es la gran comisión. Pero yo creo que esto tiene un propósito más allá para nosotros también hoy día, porque nosotros, cuando entendemos el Evangelio, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, no hay otra cosa más importante y es la tarea principal a la que nosotros debemos dedicarnos. Obviamente tenemos nuestros trabajos, la verdad es que no es que ellos nunca más hicieron nada. Vemos que Pedro tenía sus elementos de pesca, un día Cristo le mandó a sacar un pez en el Evangelio de Lucas, y también tenía a su esposa, tenía a su suegra, siguió teniendo una vida cotidiana, pero quizás no tan asiduamente como antes. Y nosotros también, nosotros tenemos una responsabilidad de mostrar que seguimos a Cristo, pero haciendo lo mismo que Cristo hizo, que es predicando el arrepentimiento y que la gente crea, que se arrepientan de sus pecados y que crean en el Evangelio. Muy sencillo el mensaje, pero eso significa ser pescadores de hombres. La gente está hundida y perdida sin Dios y sin Cristo, y Cristo está enseñando esto. Pero me gusta cómo Cristo lo dice: venid en pos de mí y haré que seáis. En el Evangelio de Juan, Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Nosotros no podemos ni siquiera predicar el Evangelio a otras personas, sino es a través de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos permite usar las Escrituras para compartir las verdades que están aquí establecidas. Solo Cristo puede hacer de un corazón enemigo de Dios, un participante de la gran comisión. Cristo es quien hace en nosotros. La Biblia dice, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Dios. Dios es el que puede producir en nosotros el querer como el hacer de su buena voluntad. Haré que seáis pescadores de hombres. ¿Cómo se supone que estos hombres que pescaban peces en el mar de Galilea, ahora iban a pescar hombres? No tenían ni la menor idea. Y este haré que seáis no fue algo instantáneo. El haré que seáis llevó 3 años. Fue la intensidad con la que Cristo atendió a los discípulos. Porque de esto se trata el discipulado, como vamos a ver en un momento. Es este modelo de la multiplicación y la gran comisión. Cristo está ejemplificando lo que es seguirle. Son 2 pares de hermanos que tenemos aquí que Jesús llama. Unos dejaron sus redes solamente, ¿notaron? Dejaron sus redes y le siguieron. Y los otros dejaron a su padre con los jornaleros. Y quizá esto, yo no sé, pero quizá esto habla de que los hermanos, los pares de hermanos, trabajaban y quizá no todos tenían la misma condición económica, porque alguien tiene jornaleros, es porque está pagando personas que tienen una mejor empresa. Pero lo que me habla de esto es que no importa la condición en que Jesús encuentre a alguien, estas personas cambian su estilo de vida. Sea que le vaya bien o que no le vaya bien, pero tiene una escala de valores diferente, absolutamente diferente. Dejar todo para ellos simboliza un nuevo objetivo y una nueva escala de valores. Dejar las redes habla de un cambio de vida. Dice el texto, dejando a su padre, dejando las redes, es un cambio de estilo de vida. Nosotros no vamos a dejar redes. Cuando nos convertimos no dejamos redes, pero hay muchas cosas que dejamos que están asociadas a nuestra vida anterior. Y eso es lo que quiere destacar acá. Jesús escogió personas para ser sus discípulos
que otros no iban a escoger. No escogerían a pescadores. La Biblia dice que Dios ha escogido lo vil, lo menospreciado. No estamos diciendo que el pescador era una persona vil, pero no era una persona que estaría relacionado con gente de la alta sociedad. Ahora se pueden ver bien ahí. Si quieren ponerlo para que no se distraigan con mi espalda. La realidad es que estos hombres no eran personas de una categoría muy alta de dinero. Y eso fue lo que ellos hicieron, fueron siguiendo al Señor Jesucristo. Y es lo que Cristo hizo, está ejemplificando también lo que es ser siervos. Dicen en Marcos capítulo 10, 42 al 45, que el Hijo del Hombre vino para servir. Él juntó a sus discípulos y les dijo: los gobernantes de las naciones se enseñorean de los demás, pero entre vosotros no será así, sino el que quiera ser el primero entre vosotros será el siervo. Y Cristo está haciendo este ejemplo, porque Él podría haber ido a buscar otras personas, podría haber ido a otros lugares, a buscar otras personas mejor preparadas para seguir, pero lo que hizo es escoger a estas personas. Y como cité de 1 Corintios 1, 26 al 27, el apóstol Pablo dice que cuando ocurre esto, cuando son escogidas personas de las que no se considera nada, en realidad todos los pecadores son así, es porque Dios quiere dar a conocer su poder. No hay jactancia que un ser humano pueda tener delante de Dios cuando dice: Dios me escogió. Me escogió no por algo mío, sino a pesar de lo que soy. Me escogió a pesar de mi pecado. Pero la realidad es que nosotros no tenemos excusa de seguir a Cristo. Este es el primer paso para entender la voluntad de Dios. La voluntad de Cristo es seguir a Cristo, porque Él hace lo que nosotros no podemos. Ahora, cuando leemos que siguieron a Cristo y empezamos a hacer una frase muy trillada de esto: hay que seguir a Cristo. Nosotros seguimos a Cristo. Yo sigo a Cristo, quiero seguir a Cristo. Cantamos seguir a Cristo. ¿Qué significa seguir a Cristo? Porque realmente no podemos seguir a Cristo físicamente. No podemos seguir caminando detrás de una Biblia. ¿Qué significa seguir a Cristo? ¿Cuál es el sentido de seguir a Cristo? Bueno, en primer lugar, significa obediencia. Los discípulos obedecieron, dejaron sus redes, dejaron a su padre y siguieron a Cristo. Esto es obediencia. Cuando Cristo termina el Sermón del Monte en el Evangelio de Mateo, Él dice: el que oye mis palabras y las pone por obra, le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Pero el que oye mis palabras y no las obedece, le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la arena. Vinieron ríos, soplaron vientos y cayó la casa y fue destruida completamente. Entonces, la obediencia ¿a qué? A todo aquello que cuando yo me convierto, cuando yo confieso que Cristo es mi Salvador y llego a tener un nuevo nacimiento y empiezo a leer las Escrituras y me empieza a decir lo que es amar a Dios realmente, lo que significa orar a Dios, lo que significa abandonar el pecado, lo que significa realmente la mentira, lo que significa la inmoralidad, lo que significa la iglesia, lo que significa la Biblia, yo obedezco a Dios, abandono. La Biblia dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Número 1, seguir a Cristo significa obediencia. Oír y no obedecer no es seguir. Oír a Cristo, leer la Biblia y seguir viviendo como siempre no significa seguir a Cristo. Venir a congregarse y no leer la Biblia, no tener interés en Dios ni en nada, no significa seguir a Cristo. Número 1. Número 2, seguir a Cristo significa descubrir la vida con Cristo. Y esto significa pasar tiempo con Cristo. Porque a partir de este momento, en el Evangelio de Marcos, si ustedes tienen un lápiz y van marcando y leen el Evangelio de Marcos, van a ver que aparte del capítulo 15, donde Cristo está crucificado en la cruz, los discípulos siempre estuvieron con Cristo. Seguir a Cristo significa descubrir una vida con Cristo y pasar tiempo con Cristo. Cuando Juan el Bautista señaló, porque estos discípulos que estamos viendo acá eran discípulos de Juan el Bautista antes.
Ya habían escuchado de Juan el Bautista acerca de Cristo. Lo sabemos por el Evangelio de Juan. Cuando ellos lo supieron, le dijeron a Jesús, Rabí, ¿dónde moras? Y él le dijo, vengan y vean. Y fueron y vieron dónde moraba. Pasaron tiempo con Jesús. ¿Cómo pasamos tiempo nosotros con Cristo? Bueno, obviamente, en primer lugar, a través de la palabra, a través de la oración, pero también pasamos tiempo con Cristo cuando hablamos de Él, hablamos de nuestra vida con otros hermanos, nos animamos unos a otros, estamos pasando tiempo, porque el discipulado, que es lo que está haciendo Cristo con los discípulos, significa pasar tiempo. Van a ver que es interesante marcarlo, cómo es plural, entran juntos en Capernaum, entran en tal lugar, van juntos a tal lugar, están siguiendo a Cristo, están pasando tiempo con Cristo. Y sabemos por los evangelios, y lo vamos a ver en Marcos, que en algunas oportunidades no había nadie alrededor y Cristo se dirige a sus discípulos y habla con ellos. Ustedes quieren, ¿quién se cree que es el más grande? ¿Cuál es el mayor entre ustedes? Y tenía esas conversaciones, los estaba discipulando, estaba pasando tiempo con ellos y significaba que ellos estaban siguiendo a Cristo. Discipulado, pasar tiempo con Cristo y una vida de discipulado. Así que si estás pensando, bueno, yo me arrepentí de mis pecados y yo creí en el Evangelio, como dice el versículo 15, pero estoy tratando de examinar mi vida si realmente estoy siguiendo a Cristo. Tengo estas características, estoy obedeciendo su palabra, estoy leyendo la Escritura, estoy relacionándome con Cristo, tengo contacto con otros cristianos, quiero aprender más de su palabra, paso tiempo con su persona. Y lo lindo también es que cuando uno sigue a Cristo, lo hace en primer lugar sin hacer preguntas. Los discípulos tuvieron preguntas más adelante, pero ellos dejaron todo y siguieron a Cristo. Las personas que siguen a Cristo comienzan sin hacer preguntas, es decir, tienen una mentalidad incondicional para seguir a Cristo. No, yo quiero sí, lo que pasa es que estoy más adelante, o puede ser si soluciono este problema, o si cambio esta cosa, o más adelante en otro horario, o cuando no haga más frío, o cuando haga más calor, o lo que sea. Y preguntan y están allí pensando que quizá más adelante pueden dedicarse a esto. Estas personas no están siguiendo a Cristo, no son incondicionales. Yo creo que cuando las personas siguen a Cristo, ejemplifican el más grande mandamiento. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Eso es la demostración de que están siguiendo a Cristo. Y por supuesto también seguir a Cristo, y lo veremos también en Marcos más adelante, es negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo. El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mi vida no me pertenece, eso es lo que significaba. La persona que tomaba su cruz era la persona que era llevada a ser crucificada, y al llevar su cruz se identificaba con una muerte segura. Y esto es lo que pasa con las personas que siguen a Cristo. Todos los apóstoles, por supuesto Judas se ahorcó y era inconverso, pero todos los apóstoles, menos Juan, murieron mártires. Absolutamente todos. Murieron mártires por seguir a Cristo. Realmente dieron su vida por causa de su Salvador. Esta es la autoridad que Cristo tenía sobre estas personas. Los hizo pescadores de hombres, los siguieron incondicionalmente, eran obedientes, estaban dispuestos, pasaban tiempo con Cristo, cambiaron su estilo de vida y lo hicieron porque Cristo mandó que lo hicieran. Los esfuerzos humanos no sirven para nada, pero cuando Cristo manda y toca el corazón de una persona, yo quiero seguir a Cristo, quiero ir en pos de Cristo. No soy un religioso, yo soy un hijo de Dios, una hija de Dios. Y yo amo a Dios y quiero seguirlo. Número 2, la autoridad sobre las Escrituras que tiene el Señor Jesucristo. Dice, fíjense cómo ya no es Cristo caminando solo por el mar de Galilea, junto al mar de Galilea, ahora están entrando. ¿Quiénes entrando? Jesús, Simón, Andrés, Jacobo y Juan. Están entrando en Capernaum. Capernaum es un pueblo, bueno, hoy es un pueblo muy chiquitito y prácticamente funciona como algo turístico. Yo estuve allí en el 2019, les voy a contar una anécdota, en el 2019 con mi hermano en Capernaum. Cuando llegamos a Capernaum fue el primer contacto que yo tuve con el mar de Galilea. Así que cuando llegamos a Capernaum, bajamos del micro y yo fui hasta el mar de Galilea y yo
Lloraba ahí. Yo no podía creer que estaba en el lugar donde Cristo llamó a sus discípulos. Estaba tan animado mirando el mar de Galilea que no fui a la sinagoga que vamos a mencionar ahora. Estaba a 100 metros y no estuve ahí. Pero no importa, la verdad que es la sinagoga de Capernaum, lo que está ahora no es la que fue en el tiempo de Cristo, lo que son los cimientos los que están ahí. Pero estaba allí nomás. Pero yo estaba tan emocionado de ver la mañana de ese día en el lago, en el mar de Galilea, que oraba al Señor y agradecía por ese momento especial. Pero Capernaum, que significa ciudad de Nahum, quizá donde vivió el profeta Nahum, no lo sabemos, habría otros que llamaban Nahum, pero Capernaum era el centro de operaciones de Jesús y era el hogar de Pedro, era el hogar del apóstol Pedro. ¿Sabe que Jesús hizo en este lugar muchísimos milagros? Hizo muchísimos milagros, echó fuera muchísimos demonios, pero Él elevó una exhortación muy grande, una reprensión muy grande sobre Capernaum, en capítulo 11 de Mateo, versículo 23. Ay de ti, Capernaum, eres elevada hasta lo alto, vas a bajar abajo hasta el Hades. Porque si en Sodoma y Gomorra se hubieran hecho los milagros que se hicieron en ti, hace tiempo que Sodoma y Gomorra se hubieran arrepentido. Presten atención, Cristo está diciendo, si se hubiera hecho en Sodoma y Gomorra, en vez de caer fuego y azufre, si se hubiera hecho lo que se hizo en Capernaum, los sodomitas, la ciudad de Sodoma y Gomorra, que fue destruida con fuego y azufre, se hubieran arrepentido. Pero Capernaum, que vio todas estas cosas, que tuvo a Cristo mismo caminando entre ellos, no se arrepintieron. Pero aquí tenemos un relato de lo que pasaba en Capernaum, y que tiene que ver un poco también con el por qué Jesús expresó esta reprensión. Entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. La sinagoga no era el templo, pero era el lugar donde la gente usualmente iba y escuchaba la palabra de Dios, el templo donde iba a adorar. Pero las sinagogas eran centros de estudiantes. De hecho, las sinagogas funcionaban también como colegios, como escuelas. Pero por supuesto, el día de reposo era el lugar donde se iba a exponer las Escrituras. Y Marcos hace énfasis ahora en la autoridad de Cristo sobre las Escrituras. Entrando en la sinagoga, enseñaba. Cuando llegaba un rabino a una sinagoga, naturalmente se esperaba que dijera algo. Hay un relato que ocurre antes de esto, en Nazaret, y que lo tenemos documentado en Lucas, capítulo 4. Jesús vuelve del desierto en poder del Espíritu Santo, va a Nazaret, entra en la sinagoga, le dan el libro para que lea, y ese día abre el libro en el lugar que correspondía ese día, la lectura, porque hay una lectura asignada, y era Isaías capítulo 61. Lo que hacían los rabinos es leían la lectura, cerraban el libro y explicaban, daban una explicación o compartían lo que otros rabinos en diferentes oportunidades y años anteriores se habían dicho y construían sobre otros argumentos. Cristo cierra el rollo y dijo, hoy se ha cumplido esta escritura. Eso es fabuloso. O sea, no tengo otra forma de explicar. Aquí está presente. Cristo se está atribuyendo, yo soy Dios, estoy entre ustedes. Así que está pasando algo similar aquí. En otra oportunidad Cristo está en la sinagoga de Capernaum, abre las Escrituras y está enseñando las Escrituras. Y también Marcos va a destacar que la enseñanza era el ministerio principal de Cristo. Se llegó a la sinagoga y en la sinagoga lo que tenemos es la enseñanza de Cristo y vamos a ver el domingo que viene la confrontación con los demonios. Sin embargo, lo primero que ocurre en la sinagoga es la enseñanza de la Escritura. Y si ustedes se adelantan al capítulo 1, versículo 38, Jesús dice, Él les dijo a los discípulos, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Si bien Cristo vino sanando a todos los oprimidos por el diablo, claramente dice allí que su propósito era predicar el arrepentimiento. Y Cristo vino a predicar. Pero el ministerio principal de Cristo era la Escritura. ¿Y cómo enseñaba Jesús?
Dice el texto, entrando en la sinagoga, enseñaba y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad. La autoridad que tenían los escribas en la enseñanza era la autoridad delegada. Alguien lo había puesto en ese lugar. O era una autoridad adquirida por conocimiento. Pero la autoridad que Cristo tenía era una autoridad intrínseca. Él hablaba de sí mismo. Y ahora vamos a ver cómo lo hacía el Señor Jesucristo. Pero esto provocaba maravilla y admiración en las personas que estaban escuchando en ese lugar. Porque dice, se admiraban porque enseñaba como quien tiene autoridad. No como quien ha traído autoridad a otro lado. ¿Qué hacían los escribas? Los escribas lo que hacían es usar comentarios. Tradiciones y comentarios y comentarios. Es decir, leía la escritura y decía, bueno, vamos a agarrar el comentario de Miguel Núñez, o vamos a agarrar el comentario de John MacArthur o de Piper, y vamos a ver qué dijo Piper, qué dijo Sugel Michelin, y qué dijo Spurgeon, y qué dijo todos los predicadores. No, eso es lo que hacían, usando ejemplos contemporáneos, ¿no? Hablaban de otros, y el énfasis de las enseñanzas de los escribas era meramente externo. Ellos y los fariseos hacían discípulos y los hacían 2 veces más hijos del infierno, porque ponían cargas sobre ellos que ni ellos estaban dispuestos a llevar. Les enseñaban a guardar cosas, a guardar mandamientos, a cuidarse, a lavarse, a no comer esto, no tocar lo otro, porque el rabino dijo esto, dijo lo otro, porque este versículo está acá, pero realmente en vez de, para no tocar esto vamos a poner un vallado acá, y para no tocar este vallado vamos a poner otro vallado acá, y ponían leyes sobre leyes sobre leyes, autoridades y cosas sobre la vida de las personas que escuchaban y hacían daño a las personas. Se preocupaban por lo externo. Pero cuando Cristo hablaba con autoridad y su enseñanza apuntaba al corazón. Ejemplo de esto es el Sermón del Monte. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla haya adulterio. Oíste que fue dicho, no aborrecerás a tu hermano, pero yo os digo que cualquiera que le diga necio a su hermano está expuesto al infierno de fuego. ¿Sabe que el Antiguo Testamento no hablaba del infierno como habla el Nuevo Testamento? Y nadie en el Nuevo Testamento habló tanto del infierno como el Señor Jesucristo. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. La enseñanza de Cristo era con autoridad porque trataba de asuntos del corazón. Esto es lo que hace la enseñanza correcta de las Escrituras. Porque el libro de Hebreos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y discierne las intenciones del corazón. Esto es lo que hace la diferencia hoy día entre una enseñanza vaga, una enseñanza acerca de la Biblia o una enseñanza de la Escritura, donde la persona que está sentada como ustedes puede mirar el texto y decir, me están explicando este versículo, me están enseñando lo que significa esto. Es la autoridad de las Escrituras. Cristo tenía autoridad en sí mismo. Nosotros, los pastores, no tenemos autoridad en nosotros mismos. La autoridad está en las Escrituras. Por eso necesitamos trazar bien la palabra de verdad. Tenemos que explicarle a las personas lo que significa el texto, porque Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Pero Cristo en persona estaba hablando las Escrituras y estaba apuntando al corazón de la gente. A él le preocupaba a la gente porque Jehová mira el corazón. El hombre mira lo que tiene delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y Cristo estaba mirando el corazón. Él sabía lo que había en el corazón de las personas. En capítulo 2 más adelante le dice a las personas que estaban allí, ¿por qué caviláis en vuestros corazones? Sabiendo lo que estaba pasando en las personas que estaban allí, Él ve los corazones. ¿Y sabe una cosa? La Biblia dice que Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, Cristo conoce los corazones. A tal punto que cuando las personas como ustedes están sentadas aquí, como yo lo estoy en otras oportunidades escuchando, escucho a un predicador, un pastor, usando la Escritura y siento que Dios está hablando a mi vida a través de un texto. Me está corrigiendo algo, me está llamando la atención, me está animando con algo, me está fortaleciendo mi alma o me está trayendo convicción de pecado para que me arrepienta de mis pecados y crea en Cristo Jesús. Es la palabra de Dios, es la obra de Cristo, apuntando a lo interno. Él ve el corazón. Ahora, la controversia con los escribas que va a haber a través del Evangelio de Marcos tiene su origen acá. ¿En dónde? En la autoridad.
la autoridad de las Escrituras. De aquí en más, todo lo que pase en el Evangelio de Marcos con los escribas tiene que ver, si ustedes lo buscan, los escribas con una concordancia, van a ver cómo aumenta la tensión entre Jesús y los escribas, hasta el punto que lo quieren matar. Lo quieren matar, se lo quieren sacar del medio. Porque Él enseñaba con autoridad. Él realmente revelaba los propios corazones de ellos. En otros evangelios dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Los expuso a ellos. No siempre los escribas fueron así. Tenemos el caso de Esdras en el Antiguo Testamento, era un escriba fiel, diligente, pero con el tiempo se corrompieron y comenzaron a agregar cosas. Pero aquí comienza la controversia con los escribas. Y Marcos es específico al aclarar que esta controversia tiene que ver con la autoridad que Cristo demostró tener en comparación con ellos. Estaban admirados de su doctrina. La palabra admirados significa que estaban confundidos, como la palabra original viene de la idea de un laberinto. La palabra admiración viene de la idea de un laberinto, cuando una persona no sabe qué está pasando. Y cuando dice que ellos estaban admirados, significa que algo, es una voz pasiva, significa que algo está de afuera les está afectando a ellos. Estaban admirados porque estaban impactados y algo estaba afectando su vida. Ellos estaban siendo afectados por lo que estaba ocurriendo y era el Señor Jesucristo. La gran mayoría de las personas que se maravillaban y se asombraban de Jesús, porque es hermoso leer esto, estaban maravillados de su doctrina, pero ¿saben que la gran mayoría de las personas que se admiraban y se maravillaban de la doctrina de Jesús pidieron crucificarlo? Podemos admirarnos de las enseñanzas de la Biblia. Puede gustarnos, puede hacernos cosquilla en el oído, como dice el apóstol Pablo, tienen comezón de oír. Pero eso no significa que realmente nuestras vidas han cambiado. Cambiamos cuando seguimos a Cristo, no cuando nos admiramos de Él. Cambiamos cuando seguimos a Cristo, no cuando nos admiramos de una iglesia, no cuando nos admiramos de un predicador. Cambiamos cuando seguimos a Cristo en nuestras vidas. No seguimos un pastor, no seguimos una iglesia, no seguimos ciertas formas, seguimos a la persona de Cristo, porque Él es quien vino a dar su vida por nosotros. Cuidado con eso. Cuidado. La autoridad sobre la Escritura indica entonces que Cristo conoce el corazón y a eso apuntó en la predicación y el ministerio. Realmente causó una admiración profunda en las personas que casi al final de su ministerio, cuando mandaron a los alguaciles a prender al Señor Jesucristo, vino y uno de ellos era Nicodemo y dice, ¿por qué no lo prendieron? ¿Por qué no lo trajeron? Y dijo, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Y termino con esto. La obra del Espíritu Santo en la vida de alguien que ha sido transformado con la palabra de Dios es como la vida de Cristo y como la vida del apóstol Pablo, porque dice en Hechos capítulo 9 que cuando Pablo se convirtió, enseguida predicaba a Cristo y la gente dice, nos asolaba y ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Estaban recontra confundidos. Ese es el tipo de vida que cambia. Ese es el tipo de vida cambiada. La persona que sigue a Cristo, la persona que obedece, que sabe que Cristo es soberano y le está llamando, y la persona que entiende que la autoridad está en la palabra de Dios, no en el pastor, en las Escrituras, no en la iglesia, en las Escrituras, en la persona de Cristo. Yo no sé tu vida, si te admiras de Cristo, si realmente te parece que Cristo es algo tan profundo para tu vida, pero no estás siguiendo a Cristo. Yo quiero animarte a que te acerques a hablar conmigo o con alguien de confianza, pero que te acerques y decir, yo he ido leído la Biblia, pero no estoy seguro de que Cristo sea mi Salvador. Y yo quisiera entender y arrepentirme mis pecados y creer en Cristo. Oramos. Gracias por tu palabra, Señor. Pedimos que tú la bendigas para nuestros corazones y te ruego, Señor, que la autoridad de Cristo sea en esta noche una realidad sobre la vida de todos los que están aquí presentes, para que te sigamos con todo nuestro corazón.
En el nombre de Cristo. Amén.